de Buenos Aires. Sí. Raúl, te invito a sentarte, si sos tan amable, porque voy a sumar a toda esta charla, teniendo en cuenta los datos que vos nos traés, todo lo que te contamos, la palabra del presidente de la Nación hace instantes ante los industriales, un Urtubey diciendo necesitamos medidas para producir y no seguir hablando de ajuste. Pero bueno, les ha pedido un esfuerzo el presidente de la Nación a todos los sectores y dijo: a los que exportan les pido más, les pido que aporten porque estamos en una situación de emergencia. Me acompañan Omar Príncipe de la Federación Agraria Argentina y Carlos Yannitzotto, presidente de Coninagro. Gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto. Lo escucharon al presidente porque ellos llegaron temprano y escucharon cuando empezó a hablar el presidente de la Nación. El esfuerzo se les está pidiendo, pero mucha gente del campo dice, Chiesa por ejemplo, acá nosotros, un sector cree que puede hacer el esfuerzo y otro dice que puede ir a las rutas. ¿Cuál es la posición de ustedes? Bueno, mirá, el esfuerzo se está haciendo desde hace muchos años. Digo, el sector que representamos en la Federación Agraria Argentina, que son los pequeños y medianos, Rosario, está haciendo un esfuerzo realmente enorme. Y sabemos que en esta etapa de emergencia toda la sociedad tiene que hacer un esfuerzo y también lo estamos dispuestos a hacerlo. Hay varias, o sea, ¿ustedes aceptan la situación de varias preguntas, retenciones? No aceptamos. En esta situación no estamos aceptando. ¿Por qué? Y entonces no van a hacer ningún esfuerzo. Sí, estamos haciendo el esfuerzo porque el esfuerzo se está pagando. Se están pagando impuestos, se están pagando impuestos a las ganancias. Y hay que enmarcarlo de cómo... Bueno, pero ese esfuerzo lo hacemos todos. Un trabajador paga impuestos a las ganancias, sí, quiero decirles. Sí, por supuesto. Las retenciones, y venimos pagando retenciones en el caso de la soja. Lo que ha pasado aquí es un cambio de regla en medio de la cosecha. Hay productores que han sembrado con una regla, el trigo, y ahora se le aumentan las retenciones, se le aumentan los impuestos cuando ya han hecho esa inversión. Pero déjame decirte de los productores que nosotros representamos. Mira, nosotros le veníamos planteando al mismo presidente de la Nación, se lo habíamos planteado al jefe de gabinete Marcos Peña en marzo, que veníamos de una situación de emergencia. De una emergencia climática que nos había llevado también... La sequía. Que nos había llevado, porque el mismo presidente habló, que la sequía tuvo un impacto en la macroeconomía de la Argentina, en las divisas de la Argentina. Déjame decirte. Sí. Esto también, el impacto primero estuvo en los productores agropecuarios, especialmente en los pequeños productores, de que hemos perdido la mitad de la cosecha. ¿Cuál es la generalidad? ¿Cómo termina una campaña cuando termina la cosecha? Un pequeño y mediano productor generalmente ya vendió el 70 o el 80% de su producción. A ver, déjame terminar para entender la idea. Para entender. Este año ya tiene toda vendida su producción, o sea que la devaluación de los últimos 60 días no favoreció a esos pequeños productores porque ya está en manos de los exportadores, ¿se entiende? Sí, ya vendieron, los productores ya la vendieron. Los pequeños productores no lo tienen, entonces nos están haciendo hacer un esfuerzo extraordinario cuando nosotros todavía no tuvimos el efecto de la devaluación. Sí tuvimos el efecto en los costos, porque se nos dolarizaron los insumos, se nos dolarizaron las tarifas y estamos pagando una tasa de interés del 70%, Rosario. Carlos. Con más impuestos no vamos a solucionar nada. Con más impuestos no vamos a tener ni inversión, ni ahorro, ni mayor productividad. Desde Coninagro nosotros pedimos otra orientación, la orientación de la producción, que el sistema financiero acompañe al sector productivo, al valor agregado, al trabajo, al empleo. Creemos que tenemos que hacer una vuelta de hoja muy importante y apostar que el mercado interno se fortalezca y que las divisas que ingresan al país sean genuinas para que el Estado se decida hacer un esfuerzo y reducir su déficit y en todo caso que se financie con el esfuerzo y el trabajo de... ¿Ustedes tampoco están de acuerdo con hacer este esfuerzo que está pidiendo el presidente de la Nación? Estamos de acuerdo de Coninagro a hacer el apoyo que sea necesario, pero dentro de un acuerdo nacional, político y social, donde estén las reglas prefijadas y con esta orientación hacia la producción. Es decir, no solamente con el gobierno, sino también con la oposición, con los partidos políticos, con todos. Y la parte social. Y con el trabajo. Porque hay una volatilidad muy importante hoy día en la Argentina y una falta de credibilidad. Entonces tenemos que volver a recrear esa confianza para poder darle estabilidad y previsión a la política argentina. En eso estamos de acuerdo de la Federación Agraria, comparto con Yannitzotto, y decimos, si el esfuerzo es para pagar
esta deuda enorme que se va acumulando en el Fondo Monetario Internacional, o si el esfuerzo también es para que va a la timba financiera diaria, porque hoy vemos que no sé, el presidente acaba de decir que es el único camino que tiene la Argentina y que vamos a salir de la tormenta. Nosotros creemos que no hay un solo camino, que hay otros caminos, que hay otro modelo. Y acá está en juego el modelo del país, de un modelo con distribución de la riqueza, un modelo agropecuario en donde incluya... Claro, a mí me parece que no hay acuerdo respecto de cuál es el modelo. Siempre nos pasa esto. Raúl, te pido ayuda en esto, porque cuando hablamos del campo, con la 125, me parece que se logró instalar la palabra campo y no es todo lo mismo. No son iguales los pequeños productores, que las multinacionales, que las grandes cerealeras. Acá hay una confusión en general. Pero dice campo uno y no están todos en la misma situación. Pero la gente entiende que es el campo el que tiene que hacer, hablando de todos los sectores, el esfuerzo. No, no necesariamente. Está muy poco medido eso, Rosario, pero no necesariamente. Por empezar, el término campo alude a es una especie de mito para el citadino. Nosotros no sabemos lo que es el campo, no entendemos bien lo que es la producción del campo. Nos parece que hay vacas y trigos y no sabemos mucho más, pero no necesariamente lo asociamos con riqueza. No lo asociamos con riqueza, porque no es lo mismo oligarquía ganadera que campo. Son cosas distintas en el imaginario. Yo creo que hay una especie de afecto histórico con el campo, porque es el campo, la Argentina es el campo, pero no necesariamente la consideramos un sector de riqueza, como sí podríamos considerar, bueno, al sector financiero, a los banqueros, por ejemplo. Los banqueros sí, se piensa que tienen toda la guita, la tienen ellos. Con el campo no hay esa percepción, hay más bien una percepción de una vida lenta, de levantarse temprano. Pero no hay un sector que entiende que el campo ha ganado mucho dinero y cuando le toca poner, ¿tiene que poner? No, porque eso no ha tenido difusión, Rosario, no se ha difundido eso, en parte porque quizás los referentes del campo, y disculpen que no quiero que... ¿Pero vos crees que para un sector de la sociedad fue bien recibido que le saquen todas las retenciones? No creo que sea bien recibido que le saquen todas las retenciones, pero tampoco estoy seguro que es bien recibido que le pongan más retenciones. Lo que hizo el presidente esta vez fue un poco más equilibrado, dijo todo el sector exportador, con diferencias, etcétera. Todo, industria, servicios, campo, todo. Sí, yo no sé si además las grandes cerealeras son percibidas como el campo, si las grandes cerealeras son las que realmente se benefician más allá del productor mediano, chico. Carlos te quiere decir algo. Pueden interactuar, ¿eh? Perfecto. Me parece oportuna su reflexión. Yo creo que agrego lo tuyo, que hay que distinguir entre lo que es el campo vinculado a los commodities, que tienen una relación diferente, inclusive con el valor dólar y sus costos, con las economías regionales y las economías provinciales que están más relacionadas con el mercado interno, donde estamos sufriendo una grave recesión, que creo que vos hiciste referencia y también vos. Y allí es donde está el gran problema, donde tenemos un sistema financiero atroz que está paralizando justamente el mercado interno, y allí está golpeando gravemente a nuestras economías regionales, donde está sufriendo el consumidor y el productor. Claro. Sí. Ahora, Entonces hay una diferencia entre el commodity a las Está claro. ¿Qué le dirían a Mauricio Macri en definitiva? Porque acá hay que encontrar soluciones. En estos últimos meses hemos visto cómo ha aumentado los alimentos. Sí. Dentro de la canasta lo que más aumentó fueron los alimentos, un 5,2, un 4%. Ahí Adrián tiene, espera que ya hablas de alimentos, Adrián tiene los datos exactos de algunos alimentos y de los aumentos últimos. Sí, claro, porque Rosario, la canasta básica ha aumentado un 30% desde el enero hasta ahora, ¿no? Es decir, en 8 meses ha aumentado un 30%. Y fíjate que si de persistir, digamos, la suba esta en alimentos, llegaríamos a fin de año con un 44%. Es decir que una canasta básica total, es decir, alimenticia, perdón, la que necesita una familia tipo para subsistir, para tener todos los kilocalorías que necesita para sus actividades, estaría más o menos pagando casi 3.000 pesos más que en diciembre. Ahí está. Esto es lo que nos está pasando a todos. Y la pregunta que les hago como sector es, ¿qué le dirían al presidente? Si ustedes no están de acuerdo con las medidas que se toman y con esto no se sale, entonces, ¿cómo? Hay que buscar otra orientación que debe estar directamente vinculada a la producción, al trabajo y al empleo, fortaleciendo el mercado interno. Y para eso, el sistema financiero
tiene que ser modificado y tiene que ser, viste un poco como en el avión se pone en modo avión, el modo económico es el modo productivo y el sistema financiero tiene que apoyar. Es la antiproducción eso es la antiproducción. Yo creo que es el gran cambio que tenemos que lograr. Sí, y del sector cooperativo, el martes vamos a nuestro congreso, vamos a presentar una especie de proyecto, de proyecto de ley de economías regionales para promover justamente el trabajo al pequeño y mediano productor, porque en la medida que logremos que el pequeño y mediano productor se asocie y tenga escala, pueda competir contra la concentración y defender su producto para que haya más trabajo y empleo. En el sector de ustedes, ¿hay personas que estén pidiendo, bueno, tomemos alguna medida? Y esa está más duro, ¿no? Sí, hay un sector más duro que está pidiendo hacer medidas, hacer asambleas, hacer reuniones, hacer manifestaciones al costado de la ruta, y hay un sector que está esperando ver si hay alguna señal del gobierno nacional, algún interlocutor que plantee alguna reunión para charlar, como decíamos antes. Como se convoca a los gobernadores, sería muy buena señal que se convoque al sector del campo para poder trabajar sobre estas propuestas. Ahora, ¿y qué pasó con el vínculo con Echeverre y ¿les avisó un poquito antes, van a hacer esto, no? ¿Se enteraron? No, por lo menos con Corinagro no hubo ninguna vinculación. Yo creo que este fue también otro episodio en donde se ha debilitado, no solamente con el señor ministro, sino con el gobierno en sí mismo, que como decía Omar, esto no... Es decir, se profundizó el diálogo en este gobierno, pero ha llegado una etapa donde luego ya no se comunicó. Se dialogó, pero no se comunicó las medidas, ni se consensuó, por eso, ni se consensuó las medidas. Definamos diálogo. El diálogo no es solamente que yo me siente a escuchar, sino que incorpore algo de lo que me están diciendo. Si no, eso no es diálogo. El consenso. Si vos, claro, exactamente. Creo que este es el punto donde se ha perdido la fortaleza que se tenía y que Coninagro promueve volver a ese consenso en que te dije, donde hay un acuerdo necesario para producir medidas que se logren, no medidas transitorias como las que se han aplicado hoy día, sino medidas de política de Estado estables a favor del trabajo y de la producción. Y si no fortalecemos el mercado interno y dependemos solamente del mercado externo, y bueno, vamos a estar complicados con el trabajo y empleo, que es el tema central hoy en la Argentina. Me quedan dos temas, Rosario, porque para cerrar algunas cosas. El tema de los alimentos, que antes, el tema de los alimentos, porque los productores no somos formadores de precios de los alimentos. Entonces hay que dejar claro que necesitamos, dentro de este cambio de modelo, un Estado que esté presente, que ponga equilibrios en las cadenas, porque como decía Carlos, estamos perjudicando al productor agropecuario que está trabajando a pérdida, a quebranto, le están pagando lo mismo un alimento que hace un año atrás, y el consumidor argentino cada vez paga más caro los alimentos. Esto quiere decir que hay un Estado que no está actuando, que no está regulando, que no está poniendo equilibrio en la cadena. No está interviniendo donde tiene que intervenir. Raúl, recién nos contabas en esta encuesta que estrenamos en Hay Otra Historia, la preocupación o la angustia de la gente ante la situación. Ahora aquí plantean ellos los temas que más preocupan. Hablan del trabajo, la inflación. ¿Cuáles son? El tema que más preocupa claramente es la inflación, que superó ampliamente la inseguridad, que allá hacía varios años que venía liderando el ranking de problemas, ¿no? Lo superó ampliamente. La inflación tiene un 70%, 68% de frecuencia de mención, de nuevo con un sesgo por nivel socioeconómico. Preocupa muchísimo más en las clases bajas que en las clases medias y mucho menos en la clase alta, donde la inflación obviamente ha pegado, pero el efecto que ha tenido en esa clase no es el de la degradación de la calidad de vida que tiene la clase media baja y baja, ¿no? Ahora, vos ves, ellos están pidiendo diálogo, como piden tantos sectores, porque los trabajadores también lo hacen, los industriales también lo hacen. La pregunta es, ¿ves ánimo en un gabinete achicado por parte del presidente de la Nación que esto se pueda llevar adelante cuando el jefe de gabinete es alguien que piensa que todas estas cosas son herramientas que atrasan? Mira, ellos ya han demostrado que tienen una concepción de la no política, que en realidad es una concepción política. Es decir, la no política es una política, no hay duda de eso. No es la no política no existe, es una política.
rara, pero es una política. Y ellos tienen una concepción de la política, de hecho te diría el autoabastecimiento. Alcanza con lo que ellos piensan, no han convocado nunca realmente, nunca han convocado, excepto cuando el presidente asumió, que llamó a los gobernadores, llamó a los jefes de Pero hace poco se habló del Gran Acuerdo Nacional, ¿te acordás que es además un nombre poco feliz? Que iban a hacer y sin embargo tampoco se concretó nada. No se concretó porque además, ¿qué es un gran acuerdo nacional? Es la definición de 4, 5, 10 medidas que se convierten en políticas de Estado. Por eso es un acuerdo nacional que vos sabés que se va a llevar adelante durante un plazo mucho más largo que el plazo de un mandato. Por eso se puede tener previsibilidad, no solo en la economía, sino en el funcionamiento del total de la sociedad. Un poco lo que están pidiendo los compañeros del campo acá, ¿no? Es decir, definamos reglas claras y avancemos hacia una dirección. De repente salimos de un modelo de alto nivel de consumo, incentivo a las pymes, y pasamos con este gobierno a un modelo de la timba financiera. Bueno, ¿cómo podés producir y crecer en un país así? ¿Cómo podés garantizar? A ver, les voy a preguntar para cerrar si creen que esta posibilidad se puede dar en este marco donde el presidente está muy convencido del camino que ha tomado. Yo creo que lo que tiene que convencerse el presidente de la Nación es que el camino, este no es el único camino, hay otro camino posible, el camino en donde las políticas públicas sean de inclusión. Y en eso incluimos al sector agropecuario. En los últimos años lo que hemos visto, que es un proceso que ya viene de varios años, pero que se ha profundizado, es la exclusión de pequeños y medianos chacareros. Y este modelo es un modelo de exclusión. Creo que este aporte que hace estas retenciones es un aporte más a ese modelo y por eso esta resistencia que estamos haciendo de la Federación Agraria Argentina, creyendo siempre que a través de la posibilidad del diálogo se pueden cambiar las cosas a favor de la mayoría. Cerrar. Sí, las altas tasas de interés no han dado resultado para combatir la inflación. Y fruto de estas dos medidas de tasas de interés altísimas que llevan casi a romper la cadena de pago, a producir un cortocircuito en nuestras pequeñas y medianas empresas, pequeños y medianos productores, y justo con la inflación, que fue ya muy bien descripta, creemos que esto es un modelo que no ha caminado concretamente y hay que buscar la variante que a través de la producción, del trabajo, podemos conseguir los recursos y de esa manera combatir de otro modo este flagelo de la inflación que afecta a los más pobres. Les agradezco mucho por haber venido. Raúl Aragón también, como siempre. Muchísimas gracias por estar en